Bienvenidos al canal Educación y Libertad. Han pasado ya 199 años de la firma de la independencia de Guatemala. Hoy celebramos un día muy importante para nuestra patria, para nuestro país, fecha en la que se exalta el nacionalismo, el patriotismo. Vemos el colorido de las banderas en los autos, en las calles, en las casas. Las escuelas están cerradas, pero el nacionalismo se sigue exponiendo y expresando de diferentes maneras. Anoche las redes sociales transmitían diferentes actos cívicos y protocolarios acerca del acontecimiento que estamos viviendo. Y eso es ser guatemalteco, querer a la patria que nos vio nacer y sentirnos plenos y orgullosos de haber nacido en estos más de 108,000 kilómetros cuadrados. Entonces, Guatemala tiene ese colorido, tiene cultura, tiene tradición y todo aquello que expone ante el mundo por ser un país único, una patria ubicada en el centro de las Américas con un clima tropical. Así funciona nuestra república y hoy exaltamos y exponemos nuestros valores cívicos al más alto nivel. Se vale que cada guatemalteco piense y sienta la patria de manera individual, de manera personal, de manera única. Hemos leído todo tipo de comentarios en redes sociales y hacer patria es defender esta nación. Hacer patria es ser un buen guatemalteco desde la posición que tomemos, en la que estamos. Desde nuestros empleos, desde nuestras responsabilidades y obligaciones. Es más, desde nuestra familia. Desde ahí construimos nación y desde ahí construimos patria. Ya quedará a criterio de cada persona poder evaluar los acontecimientos históricos que dieron origen a estas celebraciones. Lo más importante es descubrir de manera personal la verdad, de manera que podamos tener un amplio panorama de la realidad, no de aquellas historias matizadas de tintes poéticos que nos contaron los textos en la escuela primaria, contenidos que aún seguimos enseñando, historias que aún se siguen contando y que sabemos que fue una realidad muy diferente a la que nos han querido contar. Hoy quiero dirigir esta reflexión de la verdadera independencia de Guatemala basado en un documento que fue una obra cumbre de la historia de Guatemala y del análisis crítico, una obra de ensayo del doctor Severo Martínez Peláez. Acá está escrita la verdadera historia de la independencia y de la colonia de un país, de la patria de los criollos. En estas más de 600 páginas, el doctor Severo Martínez Peláez nos describe con pelos y señales la verdadera independencia, la verdadera colonia, haciendo un análisis crítico de un estudio de archivo que lo llevó por un recorrido de la historia de Guatemala desde la época precolombina. Así que hoy vamos a hablar acerca de algunos apuntes escritos en el capítulo 4, donde habla de la colonia y nosotros, perduración de la realidad colonial. La firma de la independencia suprimió el poder representativo de los españoles, de las clases dominantes, y fue la implantación de una nueva estructura colonial. Las cosas no cambiaron. Fueron los líderes descendientes, los criollos en aquel momento, que se dieron cuenta que era mucha plata para estarla mandando a España y que se podían quedar con ese pisto y que el tributo que se recogía a través de las exportaciones de añil y de granza podía ser para ellos. Entonces eso llevó a todos aquellos personajes que hoy llamamos como próceres de la independencia, que pensaron en sus familias, en mantener la cultura española al más alto nivel, por el hecho de que ni siquiera se mezclaban. Ellos no eran mestizos. Estamos hablando eminentemente de los criollos, de los descendientes de los primeros conquistadores.
Hoy Martínez Peláez nos lleva a hacer un análisis de la obra del cronista Miguel de Fuentes y Guzmán, un cronista que se dedicó a escribir todas aquellas anécdotas, acontecimientos y las historias que aprendió de uno de sus descendientes, que fue un gran combatiente como Bernal Díaz del Castillo. Entonces, a partir de ahí, el acontecimiento más importante se muestra en estas páginas. Hoy podemos decir también que una sociedad vive una situación colonial cuando es gobernada en función de intereses económicos de clases dominantes. En este caso, la clase dominante era la corona española, movida por todos los intereses económicos que tenían acerca del tributo. Sabemos que España tenía sus propios problemas y tenía clavos por un montón de áreas a través de las colonias que tenía en el oriente y en otras partes de Europa. Entonces, a partir de ahí, el momento fue aprovechado por las colonias en América cuando se dieron cuenta sus líderes que el país estaba pasando por una serie de conflictos con el Reino Unido y con Francia. Entonces surge la idea de los hijos de la patria de aquel tiempo y toman la decisión de independizarse de España. Las ideas independentistas ya existían, pero estos liderazgos no tenían el valor para poder tomar la decisión. Así que en aquel día del año 1821, un 15 de septiembre, redactan el Acta de Independencia y a partir de ahí queda Guatemala la estructura de una nueva república, de un estado y de un país. Pero esta estructura no fue más que una nueva colonia, que un nuevo sistema que venía a beneficiar exclusivamente a los criollos y a los terratenientes medios en crecimiento. Fueron ellos los que tomaron el poder. Los nuevos terratenientes medios que se dieron cuenta que podían tener mucho más de lo que ya habían abarcado, de todo lo que habían invadido, que podían ser dueños de mayores tierras, de mejores tierras y de poblados completos, porque recordemos que a través de la encomienda y del repartimiento, las tierras pasaban a propiedad del grupo conquistador, pero también la gente era tomada como esclava para trabajar en esas fincas. Así que esto es parte de los acontecimientos que llevaron en un principio a refundar un país, a refundar un estado. Ni la independencia ni la reforma rompieron con aquella estructura colonial, es decir, que el país únicamente dejó de tributar a España porque sus líderes continuaron con una jerarquía, con una burguesía y con un sistema de lucha de clases que se implantó desde aquellos años. Es posible decir que en la época colonial había una diversidad de clases más compleja que la actual, sabiendo que actualmente tenemos una serie de problemáticas que nos llevan a dividir en clases la sociedad de Guatemala, de acuerdo a los privilegios que se tienen en diferentes áreas para mucha gente. Entonces, de esa manera también existió una expresión violenta de la lucha de clases, es decir, que se firmó la independencia, pero entre ellos surgió una guerra, porque habían dos bandos que necesitaban tomar el poder. Y en ese sentido, los criollos y un complejo de capas medias altas con terratenientes medios, es decir, que estaban los terratenientes, los que se repartieron las tierras, y detrás de ellos habían una capa social de menor poder, pero que estaba en crecimiento. Entonces tomaron el poder en Guatemala e impusieron la primera dictadura, es decir, el primer gobierno después de que se desanexa la Federación Centroamericana
A partir del año de 1843, el general José Rafael Carrera inicia como el primer presidente de Guatemala, pero a partir de ahí se da la primera dictadura. Es decir, que los nuevos terratenientes consiguieron por fin el poder, que después de Rafael Carrera toma un nuevo grupo, un nuevo mando en 1871 a través de la Reforma Liberal. La Reforma Liberal pone un presidente, Justo Rufino Barrios, que en ese entonces representaba el poder de los nuevos terratenientes, que ganaron el poder en ese sentido, y a través de la reforma de 1871 se dan una serie de acontecimientos. El acontecimiento más importante y más visible fue la repartición de las tierras. Pero una repartición de tierras que normalmente fue diseñada para beneficiar a todos aquellos descendientes criollos que hasta el momento seguían siendo criollos. Por lo tanto, los grupos de cafetaleros que después de haber exportado añil y de granza, el café se convierte en el principal elemento económico para la República. Entonces, a partir de 1871, surgen nuevos terratenientes y surgen nuevas empresas agrícolas que toman poder porque tenían un presidente que les estaba preparando el camino para que de ahí en adelante habláramos de una serie de acciones en el que se le dio totalmente el poder a los empresarios cafetaleros. Tenían su propio presidente y a partir de ahí esa repartición de tierras le da empoderamiento a los nuevos terratenientes, o los terratenientes medios pasan a convertirse en terratenientes altos o exportadores de café. A partir de ahí pasan aproximadamente 70 años para que llegara por fin un tiempo de luz. Hoy nosotros conocemos este tiempo como la primavera en la eterna dictadura. 10 años, un proceso dividido en 5 y 5 de dos grandes líderes. Hablemos de la revolución de 1944, que sienta en la silla presidencial por elecciones democráticas al doctor Juan José Arévalo Bermejo, un académico guatemalteco, maestro rural, que fue preparado en la universidad, en la Escuela Normal para Varones, y aprovecha una beca de estudios en Argentina, estudia un doctorado en letras y filosofía y se convierte en un líder a nivel de América Latina, un catedrático importante e incluyente en el sistema de educación de Argentina, específicamente la Universidad de La Plata. Viene a Guatemala, es propuesto por diferentes liderazgos y el doctor Arévalo Bermejo se convierte en presidente electo popularmente después de las dictaduras. Era el primer presidente electo después de la firma de la independencia. Es el momento indicado para que Arévalo Bermejo comience a hacer cambios importantes en la refundación del Estado. Un Estado que estaba excluido, que no tenía una organización como república, sino que como colonia. A partir de ahí, los acontecimientos comienzan a darse a nivel de trabajo, porque antes de ese tiempo todavía el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda tenía leyes que de alguna manera favorecían directamente a los empresarios y a los terratenientes de la época, ya que la ley contra la vagancia exigía que las personas entregaran su trabajo a las empresas y a las fincas, ya que el mínimo de días para que una persona no fuera catalogado como vago era de 100 jornales al año registrados en el libro de las fincas, y ese reporte lo pasaban para el gobierno. Entonces, la ley contra la vagancia también exigía que todo aquel que tuviera un pedacito de tierra para producir, ya sea en arrendamiento
o propio, también tenía que reportar la cantidad entre 100 y 150 jornales registrados en el libro de apuntes de los terratenientes, de el que organizaba la parte del trabajo y se encargaba de darle seguimiento para identificar todos aquellos que no trabajaban. Pero el costo o el pago del salario en esos trabajos no era más que algo semigratuito. Entonces era como decir, yo le exijo a esta gente que trabaje, pero los beneficiados son ustedes. Entonces era la misma situación, porque estos eran gobiernos que favorecían específicamente al gremio cafetalero. Asimismo, después de que el presidente Arévalo, a través del Código de Trabajo, reorganiza y le quita de alguna manera el poder a los cafetaleros y le asigna más derechos a los trabajadores a través de un Código de Trabajo. De manera que el presidente Arévalo organiza un Estado, organiza una república. Luego existen muchos cambios en educación, surgen la Escuela de Humanidades en la Universidad de San Carlos, surgen las escuelas tipo federación y así. Estos cambios fueron notorios e importantes que todavía tienen impacto en la situación actual del país. Una de las manchas que tiene el gobierno del doctor Arévalo es el problema que se dio con el gobierno de los Estados Unidos. Hizo experimentos con enfermedades venéreas con un grupo de presos en unas cárceles. Entonces creo de que esta es una mancha que aparece y que también lo dice la historia y no lo vamos a dejar de lado en el gobierno del doctor Arévalo. Asimismo, podemos hablar de una contrarrevolución. Se da la contrarrevolución a través del momento en que el soldado del pueblo llega al poder, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, un hombre con un ideal patriótico, nacionalista, que también pone la mirada en todos aquellos esclavos que desde la colonia habían sido sometidos al trabajo semigratuito o al trabajo y la esclavitud en las fincas. Así que uno de los más grandes acontecimientos que se conocen en la época de la contrarrevolución es la reforma agraria. De la reforma liberal pasan aproximadamente 70 años para que se dé la reforma agraria. ¿Y en qué consistió la reforma agraria? Pues no fue más que la organización de un grupo aproximadamente de 150,000 campesinos a los que se les repartieron las tierras. Hecho que permitió que el presidente Arbenz tuviera que expulsar del departamento de Izabal a la todopoderosa United Fruit Company. De manera que esta empresa bananera, que era dueña de todo el departamento de Izabal, fue expulsada. Esa expulsión fue aprovechada por todos aquellos terratenientes criollos que habían gobernado por 70 años, se unen con las personas de United Fruit Company y a través de la Embajada de los Estados Unidos logran derrocar al presidente Arbenz. Ese derrocamiento permitió que tomaran el poder nuevamente. La United Fruit Company fue expulsada del país. Este presidente fue catalogado como comunista y el gobierno de Estados Unidos se encargó de sacarlo de la silla presidencial. Un presidente que permitió que con ese acontecimiento hoy muchos tuviéramos por lo menos un pedacito de tierra donde vivir y donde trabajar. Si no hubiese sido por la reforma agraria, seguramente el sistema de esclavitud actual fuera mucho mayor, más amplio, más extenso y tuviera mayor impacto en la economía de los guatemaltecos. Aunque sabemos que se volvieron a perder las tierras y que mucha gente hoy puede que estemos en la misma situación de antes, pero mucha gente que también vendió sus tierras y permitió con sus propias manos, con su propio cerebro y con su propia mentalidad volver a quedarse de brazos cruzados. Pero ese es otro tema. Entonces, siguiendo con la contrarrevolución, a partir de 1956 toma posesión el presidente Carlos Castillo Armas, militar,
un hombre que vino a desarmar los 10 años de primavera, la primavera azul en medio de la dictadura. El presidente Armas, a partir de ahí surgen los primeros grupos guerrilleros del país y se da el nuevo colonialismo. El neocolonialismo que permite que a partir del derrocamiento de Arbenz, entonces se comenzara a tener un capital de inversión extranjera del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, a partir de ahí, volvemos a hablar de un lapso donde derrocamientos, toma del poder. En ese tiempo surgen una serie de acontecimientos de guerras internas, ya había un conflicto armado y ya teníamos también la presencia de guerrilleros en las partes del interior del país. Entonces, de manera que Guatemala ha pasado por cambios, por problemáticas, por momentos en las que esta república ha sucumbido y se ha levantado nuevamente. Un terremoto en el año de 1976, cuando gobernaba el presidente Laugerud García. Méndez Montenegro fue el único presidente civil en ese lapso de presidentes militares. Surge de ahí en adelante momentos oscuros con invasiones en las áreas rurales, con muertes, con ataques directos de racismo contra pueblos indígenas, como lo fue el acontecimiento en el Triángulo Ixil, Nevaj, Uspantán, Zacapulas y toda el área del Quiché. Así podemos hablar de aspectos que dieron derramamiento de sangre, como el momento en que el presidente Lucas García, el presidente Ríos Montt, Mejía Víctores, para llegar a 1986, en el momento en que se dan las primeras elecciones democráticas en la nueva democracia. De ahí para acá podemos hablar de gobiernos que han intentado refundar esta república, organizar este estado, para que hoy por hoy sigamos hablando de que en el segundo periodo de gobierno de la democracia, el ingeniero civil Serrano Elías se diera un autogolpe de estado y a partir de ahí pues hubo un retraso de Guatemala cuando apenas estaba intentando florecer nuevamente. Entonces fue Ramiro de León Carpio el que le toca retomar este país y luego pues se abren elecciones nuevamente para que el gobierno del señor Álvaro Arzú se implantara, un gobierno de empresarios, un gobierno de gente de CACIF, un gobierno de criollos. Así, en ese lapso también hay que resaltar que le dieron muerte a alguien en que Guatemala tenía puestas todas sus esperanzas, todas sus expectativas. Hablando del presidente electo, el presidente que fue asesinado vilmente en el área de Quiché, en el entronque donde hay un puente antes de subir a Chichicastenango. Ahí fue asesinado el que podía haber sido el mejor presidente de la última generación o de la época democrática, en la época moderna. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que los intereses oscuros seguían prevaleciendo, porque la gente que siempre mantiene el poder y domina es quien quita y pone, y todos los guatemaltecos ya sabemos y conocemos quiénes integran esas altas esferas y esas altas estructuras. Entonces, ahí fue cuando Jorge Carpio Nicol fue asesinado y no le permitieron tomar posesión. Entonces, nos damos cuenta que tuvieron que pasar esos años para que tomara a alguien nuevamente que pensara en los pobres,
Y después llega a la presidencia Alfonso Portillo Cabrera. De todos los últimos presidentes hablamos el presidente de los pobres, el presidente que bajó la canasta básica y que enfrentó al CACIF y que también tuvo sus manchas, que estuvo preso, que fue enviado a los Estados Unidos, pero que sabemos que después de conocer el legado de los siguientes presidentes y de los anteriores, tenemos que resaltar muchos aspectos importantes del mandato del presidente Portillo. Luego se viene una época en la que pensábamos que este país se podía levantar. Guatemala es un país muy dividido, muy fraccionado, en diferentes partes, en diferentes áreas. Podemos hablar de la democracia, de aquel partido de gobierno que nos ofrecía un gobierno socialdemócrata. Y pensábamos que este gobierno verdaderamente venía con una ideología que permitiera distribuir las oportunidades para todos los guatemaltecos. El gobierno del ingeniero Álvaro Colón, que a través de unos programas sociales intentaron maquillar la situación. Pero más que programas sociales, este país necesita que le enseñen a la gente a ser productiva, que le enseñen a la gente a trabajar y que existan oportunidades, que existan medios de cómo en esta misma tierra, en esta misma patria, nos podamos levantar y que cada guatemalteco tenga oportunidades y facilidades de crecer, de desarrollarse y de sacar adelante a sus familias. Así que podemos hablar de los últimos momentos y que después el gobierno del general Otto Pérez Molina, pues todos ya sabemos dónde fueron a parar y dónde están. Hoy Guatemala sigue siendo la patria de los criollos. Sigue siendo la gran colonia, la gran finca de todos aquellos que se reparten el pastel y que se reparten la riqueza a manos llenas. Así que, guatemaltecos, celebremos a la patria, expongamos nuestra cultura, escuchemos nuestra música, valoremos nuestra gastronomía, el colorido. La tierra que nos vio nacer necesita celebrarla, pero conscientes. Ojo, guatemalteco. Todo aquello que te enseñaron en la escuela primaria, de los libros de texto, de estudios sociales, esta obra le pone una X. El doctor Severo Martínez Peláez nos explica profundamente el significado de una verdadera independencia y de un país donde las clases más desfavorecidas, los mulatos, la gente de color, nuestros hermanos que viven en la zona costera de Izabal, todas las culturas indígenas, todos los mestizos, porque aquí solo ha habido una clase social alta, los criollos, los burgueses, los del CACIF, los papás y los hijos de aquellos patojos que durante la pandemia armaron una fiesta en carretera El Salvador y que después vinieron a capturar a los seguridades del centro comercial. Esos son los burgueses, ahí están los criollos, nos siguen dominando. Pero un día, las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes, los nuevos liderazgos, nos podrán dar una luz. Así que, felices fiestas patrias y que en este 2020 sigamos resilientes, sigamos defendiendo a esta Guatemala que fue aprovechada durante la pandemia para poder meter las manos y llenar costales de pisto. Devuelvan el pisto, que no se nos ha olvidado. Devuelvan los 30,000 millones. Queremos saber que el endeudamiento que le han hecho hasta nuestros nietos que no han nacido, por lo menos se manifieste en buenas carreteras, en carreteras asfaltadas, en escuelas y en hospitales. Felices fiestas patrias y que viva Guatemala.